Buenas noches, bienvenidos a un programa que esperamos sea muy interesante. Aquí está con nosotros Pancho Borja y Jorge Glass, nuestro querido hermano y compañero Jorge Glass, vicepresidente de la República. Y vamos a conversar una hora con Jorge. Gracias por aceptarnos este encuentro para el buen vivir, este acuerdo para el buen vivir. Y yo quisiera, Jorge, comenzar preguntándote si tú te imaginas a Jorge Glass de aquí a 20 años. ¿Qué edad tienes tú ahora, Jorge? 45. De 65 años. De mi edad. De la edad de Pancho, yo un poquito mayor. No mucho, pero un poquito mayor. El Jorge Glass de 65 años, ¿qué tipo de Ecuador te imaginas tú, de mundo? Hay quienes dicen que el mundo capaz se acaba para ese entonces. Pero, ¿cuál es tu idea para comenzar este programa por el final? Primero, ¿cuál es el sueño de Jorge Glass? Y luego vamos a ver cómo lo vamos a hacer para ver si ese sueño se hace realidad. ¿Cómo te imaginarías tú el Ecuador en 20 años? Bueno, un saludo para todos. Muchas gracias, Freddy y Francisco, por esta entrevista, por esta oportunidad. Un Ecuador sin pobreza y con oportunidades. Yo creo que eso sintetiza un proceso de construcción que no va a tomar poco tiempo, hay que tener claridad en eso. ¿Cómo llegamos a ese Ecuador de oportunidades, libre de pobreza, con tecnología propia, con conocimiento propio, con naturaleza, con ese cuidado de la naturaleza, de esa riqueza más importante que tenemos los ecuatorianos, de ese verdor que vemos cada vez que recorremos las hermosas carreteras que ahora tiene el Ecuador? Requiere de un proceso de construcción, Freddy, que tiene que ser respetando la naturaleza, respetando al ser humano, respetando los derechos de los demás y, por supuesto, reclamando los propios. Creo que esa construcción de una sociedad con justicia, con oportunidades, haciendo cosas distintas, pero que buscan un país de oportunidades, un país que, ¿por qué no? Tal cual se lo califica ahora por países amigos, inclusive por países en Europa, ese milagro ecuatoriano, ese jaguar latinoamericano que esté más vivo que nunca, que esté vibrante, ese proceso de desarrollo con justicia, con equidad, pero ya después de 20 años, con tecnología propia, con fuentes de energía renovables, con un crecimiento sostenible, no el consumismo. No, cuando hablo de un país libre de pobreza no debe confundirse con un país de opulencia. Creo que la mejor forma de destruir una sociedad es buscar la opulencia. Un país de oportunidades, un país de justicia, un país con equidad, un país libre de pobreza. No hay atentado más grande contra los derechos humanos que la pobreza en países latinoamericanos o en países del mundo. Tenemos que construir ese Ecuador distinto. Y es un proceso complejo que tiene resultados el día de hoy. Tú me preguntas en 20 años. Ojalá que no se me caiga nada más el pelo, nada más, porque... Se va a caer, se va a caer. Ya he detenido un poco, ¿no? Veía una foto... Ahí se queda. Veía una foto del año 2007. Es impresionante la cantidad de pelo que yo tenía. De pronto ahí la consiguen y la ponen en el programa de televisión. Estoy igual hace 20 años. Sí. A lo mejor que se quede hasta ahí nomás. Bueno, y quiero decirles, Pancho y Jorge, que lo vamos a guardar. Estemos nosotros, esté quien esté, y después de 20 años, a finales del mes de abril, estoy seguro que lo que acabas de decir se va a pasar al Ecuador, para decir lo que se soñó hace 20 años y un poco antes también, se hizo o no se hizo realidad. Pero yo quisiera comenzar ahora, antes de la formal entrevista con Pancho, viendo un video de algo que tal vez desde el comienzo de ese mismo sueño y que se ha visto en estos días en las pantallas del Ecuador. Ese momento que te vi muy emocionado, ese momento en que aplastando, dando una orden, se abrieron las compuertas y se terminó el orado a través de la montaña en Coca-Cola Sinclair. Tal vez es uno de los mejores ejemplos de cómo es que se quiere construir
este país diferente y distinto. El martes 7 de abril, uno de los hitos más importantes para la generación de hidroelectricidad en nuestro país sucedió en el proyecto Coca-Codo Sinclair. El vicepresidente Jorge Glass dio la orden final para ejecutar esta hazaña de la ingeniería ecuatoriana. Prosiga, adelante. La TBM-1, la gigantesca tuneladora, rompió los últimos metros de tierra y roca para finalizar la excavación del túnel de conducción de agua de la Coca-Codo Sinclair. La enorme máquina perforó 30 meses y abrió el megatúnel que tiene una altura similar a un edificio de 5 pisos. Esta tuneladora, TBM-1, perforó alrededor de 10 kilómetros de largo, distancia que se sumó a los 15 kilómetros abiertos por la TBM-2 el pasado 4 de febrero. Para tener un total aproximado de 25 kilómetros de largo. El túnel será inundado el próximo año con las aguas del torrentoso río Coca, para que las 8 turbinas del proyecto generen los 1.500 megawatts de electricidad. En el cuarto de máquinas, el vicepresidente Glass lideró la instalación del segundo rotor generador. La infraestructura de 5.8 metros de diámetro calzó en una de las 8 turbinas de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. En el 2016, moverá al país con energía renovable, limpia, con cero contaminación, para los hogares, las industrias, la tecnología y la innovación, generando más empleo, oportunidades y desarrollo nacional. En términos porcentuales, Jorge, ¿qué significa Coca-Codo Sinclair, por ejemplo, en relación a lo que tenemos ahora en electricidad, en general en electricidad y en particular en hidroelectricidad? ¿Cuánto aporta este solo proyecto? Francisco, mira, ¿cuánto aporta y qué representa? Yo creo que son dos preguntas que vale la pena hacerlas cuando uno ve este tipo de obras. Primero, la emoción que uno siente como técnico, como ingeniero, y ese enorme privilegio, esa enorme bendición de haber estado al inicio y poder estar al final, que creo que inclusive a nivel como profesional, a nivel de ingeniero, a veces una obra tan grande es tan difícil. ¿Cuánto tiempo tomó hasta este momento? Bueno, que comenzó? Esta historia, Freddy, comienza hace 30 años aproximadamente, cuando se conceptualizaron los estudios, el potencial energético, cuando alguien hizo la prefactibilidad, hasta que llegamos nosotros, actualizamos los estudios, hicimos un rediseño en determinadas partes esenciales del proyecto. No quiero caer en temas que a veces son cansinos para el televidente, pero en todo caso, bueno, esta obra representa más del 50% de la energía que requiere el país para operar. Pero más allá de eso, ¿qué representa? No solo esta, las 8 hidroeléctricas, las que ya inauguramos, representa energía para el desarrollo. Habían estudios que estaban durmiendo no el sueño de los justos, sino el sueño de los injustos. Otros estudios en desarrollo que se venían desarrollando por parte de las prefecturas, por ejemplo, recuerdo la prefectura de Pichincha, la prefectura de Loja, venían desarrollando algunos proyectos, y así, otros estudios de ingeniería que hicimos nosotros, como gobierno central, el proyecto Pauta Integral, se concluyó la ingeniería. Recuerdo que lo primero que hice cuando entré al gobierno, digo, vamos a terminar la represa de Mazar y vamos a hacer los estudios de soplador. Recuerdo también un día emblemático, cuando inauguramos Mazar, es una represa que tiene un espejo de agua de más de 30 kilómetros cuando el embalse está lleno, y el presidente me preguntaba, Jorge, ¿pensaste que íbamos a terminar una obra de esta naturaleza en nuestro gobierno? Y yo dije, presidente, si yo la podía tocar antes de que estuviera terminada, y no te preocupes que vamos a hacer 10 más. Recuerdo que le dije, creo que era el año 2010, justo habíamos salido de esa crisis energética, producto de la falta de planificación de las 2 décadas anteriores. ¿Qué representa esto, Francisco? Representa energía para el desarrollo. Una vez en un recorrido, un querido amigo, Esteban Albornoz, me dijo, Jorge, el agua es para la vida, lo que la energía es para el desarrollo. Bueno, ya que requerimos energía, vamos a hacerla limpia. Ese fue el enorme desafío.
Es la infraestructura más costosa, indudablemente. Demora mucho más su fabricación, su construcción. Son enormes desafíos de ingeniería. Siempre yo en mis intervenciones... ¿Cuánto ha costado esto, Jorge? Freddy, O sea, todo hemos el invertido en proyecto hidroeléctricas más de 5.000 millones de dólares. ¿En todas? En todas. Sí, Sí. Y en el sistema eléctrico nacional debemos haber invertido más de 7.000 millones de dólares. Mejoramiento de redes, subestaciones, transformación. Coca-Cola Sinclair, su costo está alrededor de los 2.200 millones de dólares. Ahora, si las cifras no me traicionan. ¿Es posible el desarrollo con equidad, obviamente, y también con respeto al medio ambiente? Porque a veces la idea que se promueve es que el desarrollo es destructor. Representa desarrollo, representa productividad, pero también representa que es factible producir más contaminando menos. Ese es uno de los grandes paradigmas que se presenta en el desarrollo. Creo que no hay acto que sea más depredatorio que tener pobreza en nuestro país. Sí, sí, eso está claro. Créanme que hay discusiones que uno no alcanza a entender, porque no creo que haya afectación más grande contra la naturaleza que tener ciudades sin alcantarillado o sin tratamiento de aguas servidas, como sucede lamentablemente todavía en el Ecuador. Son competencias municipales, pero ahí está la realidad. ¿A dónde terminan las aguas servidas de Quito? ¿A dónde terminan las aguas servidas de Guayaquil? ¿A dónde terminan las aguas servidas de Riobamba? Y así nos podemos ir por casi todas las ciudades del Ecuador. Es decir, esas condiciones de pobreza, de inequidad, de falta de servicios básicos, indudablemente causan una afectación a la naturaleza. Son una fuente de contaminación en la naturaleza. En la Amazonía, ¿cuál es la afectación más grave que tiene la Amazonía? Son los pastos para la ganadería no tecnificada. Es decir, no es precisamente la actividad estratégica del aprovechamiento de un recurso natural no renovable como el petróleo y la que causa la mayor no es afectación. La misión de la Amazonía, o sea, no es lo mejor, ¿no es cierto? El turismo, la riqueza de la selva. Complementando lo que tú dices, Freddy, es decir, a pesar de todo eso, no salen todavía de la pobreza porque no son las actividades ideales en tanto ese equilibrio de cuidar la naturaleza y garantizar el desarrollo del ser humano. Yo creo que todos coincidimos en que lo más importante de la naturaleza somos nosotros, los seres humanos. Pero tenemos que buscar ese desarrollo de los ciudadanos y las ciudadanas, cuidando la naturaleza y reduciendo la afectación al mínimo posible. Afectación siempre va a haber. De hecho, aquí donde está este edificio, probablemente siglos atrás había bosques, ¿no? Donde estaba la ciudad de Quito, donde estaban las ciudades, en fin. Yo recuerdo que en mi barrio, en Guayaquil, en las calles Esmeraldas entre Colón y Alcedo, ¿no? Mi mamá me contaba que cuando ella era niña, a 3 cuadras ya había manglar, ya había monte, no había nada más, hasta ahí llegaba Guayaquil. Bueno, en mi Guayaquil, yo estudié la secundaria en Guayaquil, el salado te entraba con por la avenida Olmedo. Así es. No, bueno, así no es el salado, eso. Pero bueno, había un estero, Sí, me sí, contaba mi abuelo, que uno remaba ahí donde y queda se el podía edificio del uno seguro. bañar ahí. Sí. ¿No es cierto? De aguas yo cristalinas, alcancé etcétera. a remar en el estero salado cuando era muchacho, no a bañarme, confieso. Yo también sí, remé ahí. Pero bueno, nuestros padres cuentan que se bañaban en el estero salado. Así es, entonces, ¿y cuánto cuesta recuperarlo? Pues, no solamente en términos económicos, el tiempo que demora una recuperación real de estos impactos ecológicos. ¿Qué tipo de desarrollo buscamos? Bueno, creo que esa es otra pregunta. Ese es el tema que yo quería hacer. Que vale. Pero antes de eso te digo que hay una chica aquí que me está haciendo así. A cada rato está desesperada, me dice así, corta. Enrique, vaya, yo voy a dejar planteada la pregunta. Puedo dejar planteada la pregunta. ¿Es posible otro tipo de desarrollo que no sea el desarrollo que conocemos? No solo que esa ha seguido pregunta. El mundo occidental, las potencias europeas. Tenemos muchas que nos han pedido al saber que tú estabas aquí, y también nuestras, ¿no es cierto? Y si se acaba la lluvia, y si se acaban las aguas, si vienen las sequías, ¿qué pasa con toda la electricidad en base al agua? ¿Qué significa pobreza? ¿Qué es realmente ser pobre? Si debemos volver al bosque o no.
si debemos hacer del Ecuador un país de bosques y hasta qué punto y si es posible. Les agradecemos muchísimo y sobre todo, ¿qué es esto de la matriz productiva? Una palabra que cuando era claro el estero salado nadie la había dicho, ¿no? Hace 50 años nadie hablaba de matriz productiva, no se entendía. Vamos a ver si se entiende hoy qué es la matriz productiva. Enseguida regresamos en este programa con Jorge Glass, vicepresidente del Ecuador. Bueno, regresamos con Jorge Glass en este programa sobre la matriz productiva, una palabra que no existía hace algunos años. Ahora se escucha, pero sabe la gente en las calles, ¿qué entiende por matriz productiva? Que es de lo que vamos a continuar hablando, el cambio de la matriz productiva. De la materia prima al producto terminado. La matriz productiva es del cambio económico o socioeconómico en donde se estabiliza la producción de un país. Es la fuente principal de la economía del país. Para cambiar del típico modelo explotador de petróleo, recursos naturales, a innovación, tecnología y demás procesos que tienen más futuro en un campo y que no se van a limitar y que siempre van a estar en constante renovamiento. Y la verdad no estoy seguro de eso. Es como un nuevo enfoque en el país sobre la producción. La verdad no estoy totalmente informado. Es un nuevo esquema de ordenamiento y de orientación de las decisiones de producción generales y particulares del país. La verdad no sé muy bien, pero sí he escuchado. Es del cambio de prácticamente toda la industria en el Ecuador. De lo que se producía todo con petróleo, ahora quieren hacerlo mediante hidroeléctricas. No sé, disculpa, matriz productiva no. O sea, promocionar los productos ecuatorianos, en eso se basa. Trata de incentivar nuevas ideas, tratando de cambiar todo lo que es acerca de proyectos productivos, sea en la ganadería, sea en el turismo, en los diferentes sectores. Casi todos tenían razón. Bastante bien, ¿ah? Sí. Bastante el tema, casi todos tenían razón. Bastante bien enterados los ciudadanos del tema, decía Jorge mientras veía esto. Ahora, retomamos el tema, si te parece. ¿Es posible un desarrollo distinto y qué elementos distintivos debería tener un desarrollo deseable? Francisco, bueno, el desarrollo deseable genera condiciones de equidad, de igualdad, de oportunidad para todos los ecuatorianos y para todas las ecuatorianas. Creo que esos son conceptos importantes. Habiendo coincidido en que es un gran desafío, es un imperativo moral, como lo ha dicho nuestro presidente de la República, el erradicar la pobreza, no mitigarla. No hay condición de injusticia, de postergación, de exclusión más grave que la pobreza estructural, que es la que ha existido en determinados países a lo largo de siglos. Sabiendo que tenemos que generar un escenario nuevo, matriz productiva, tejido productivo, formas de producción, ahora hay condiciones radicalmente distintas a lo que fue, por ejemplo, la industrialización en otros países. No me voy a referir a ninguno en particular, pero que han recorrido este camino de su cambio de tejido productivo, de su cambio de matriz productiva a lo largo de los últimos 40 años. Hoy hay una clara conciencia ambiental. Independientemente de la fuente de energía, que en el Ecuador va a ser renovable, el mundo ha tomado conciencia de que hay que cuidar el planeta. Segundo, los derechos de las personas, los derechos de los ciudadanos. Recordemos la revolución industrial y lo que representó en explotación laboral. Aquí en el Ecuador no se permite la explotación laboral, no se permite la vulneración de los derechos de los trabajadores. Podemos ser competitivos con los vecinos, con los otros, de ese problema. Ahí se crean las condiciones de productividad y de competitividad. No me gusta hablar de competencia con mucha fuerza, Freddy, pero particularmente cuando nos toca atraer inversiones, porque ya estamos hablando de dar un paso a la nueva industria, yo les llamo las industrias industrializantes. Para cambiar la matriz productiva necesito suscitar nuevas formas de producción y quiero hacerlo rápido. Esa es
otra reflexión muy importante, porque podemos demorarnos en esto 30 años más. El mundo es globalizado, nos guste o no, y no podemos esperar ni 20 ni 30 años. Es decir, ese cambio hay que hacerlo lo más rápido posible. Así que toca suscitar determinadas inversiones, determinados procesos de nueva industria, que yo las califico industrias industrializantes porque generan otros encadenamientos productivos a su alrededor, y yo las llamo industrias para el buen vivir. ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo, esas industrias? Mira, las industrias básicas y la industria pesada usando energía renovable. Ahí viene la gran diferencia. Y Freddy hablaba de competitividad. ¿Qué hace diferente al Ecuador? Son odiosas las comparaciones respecto a otros destinos de inversiones de este tipo de industrias, sabiendo que somos una población de alrededor de 16 millones de ecuatorianos, es decir, hay un tema de economía de escala. Todo lo que hemos hecho ha sido para fortalecer nuestro sistema monetario, dolarizado. No tenemos moneda propia, es una realidad, no tiene salida, es irreversible, y los bancos están más fortalecidos que nunca. Aquí tengo, Jorge, algo que tiene que ver con esto, un dato, si tú no puedes explicar. Dice, en el 2012, por ejemplo, mientras que en minería y petróleo se tuvo una productividad 24 veces superior al promedio de la economía, la agricultura fue apenas 0,3 veces el promedio de la economía. Es un poco ese cambio el que uno tiene que alcanzar, es decir, de algo que es muy básico, muy primario, pero depende de cómo lo mides también. Porque Freddy, sonaría como que es mucho mejor petróleo y minería que agricultura. No, no es así, Freddy. Regresemos un instante a la campaña electoral del 2013, cuando le planteamos al país que era el momento de cambiar la matriz productiva. Ante la insistencia de muchos periodistas y tratar de explicar algo como esto, yo llegué a una síntesis muy efectiva, ¿no? Cambiar la matriz productiva significa producir más, producir mejor y producir cosas nuevas. Producir más por hectárea. Producir mejor, hacerlo con calidad, fortalecer lo que ya tenemos los ecuatorianos, y hemos estado tomando medidas que fortalecen la calidad de los productos ecuatorianos, y producir cosas nuevas. Ahí está la creación, la innovación. Esto es un tránsito de la economía. Lo dijimos en el año 2013. El Ecuador tiene vulnerabilidades. Nuestra economía depende del petróleo, que se acaba. Segundo, depende de banano, camarón, atún, flores, cuyo precio no fijamos nosotros. Hay carteles mundiales que fijan el precio del petróleo, que fijan el precio de las flores, que fijan el precio del banano. Se cayeron mercados relevantes, el mercado de Rusia para las flores, el mercado de Venezuela para el atún. Es decir, hubo una afectación. No es que éramos agorados del desastre en el año 2013. Le decíamos al Ecuador con responsabilidad, en medio de una campaña electoral, llegó el momento, luego de haber creado las condiciones habilitantes, de plantearnos un cambio estructural en la economía ecuatoriana que permita mayor redistribución de la riqueza. ¿Cómo redistribuimos más riqueza, Freddy? Creando empleos de mayor calidad, empleos mejor remunerados. No porque el gobierno lo decreta, sino porque la actividad económica hace que sean empleos más especializados. Para eso hay que depender menos de los productos primarios en general, Freddy. Productos primarios del petróleo como primarios del banano, para ir a los productos que tengan innovación, valor agregado ecuatoriano. Si queremos identificar cuáles son esas grandes diferencias, seguramente hay muchas, entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Yo creo que una de las grandes diferencias es que los países desarrollados son dueños de la tecnología. El Ecuador tiene que desarrollar tecnología propia. Y eso requiere generar condiciones para que esto sea posible. Tú me hacías una pregunta muy importante. ¿Somos competitivos respecto al resto del mundo? El Ecuador tiene algo que muchos países no tienen. Tenemos energía barata y energía amigable con el medio ambiente. Eso es interesante. ¿Cuán barata va a ser? Freddy. ¿Cuán barata va a ser nuestra energía con la de otros países? La ley eléctrica, la nueva ley eléctrica, permite que el Estado fije tarifas eléctricas preferenciales para suscitar determinados tipos de industria. Ahora, déjame decirte algo, Freddy. Llegará el día, y creo que está muy cerca, en que el mundo reclame energía renovable. Esa responsabilidad que ha tenido el Ecuador de generar energía que no contamina. La hidroelectricidad contamina cero, no contamina nada, no consume agua, la utiliza, usa el agua, toma agua de un río, del cauce de un río, la turbina la pasa por una turbina, genera electricidad y la devuelve al cauce del río.
Bueno, hay proyectos que inclusive mitigan inundaciones, lo que son multipropósitos. Pero en el tema de fondo, yo vengo promoviendo, cada vez que tengo la oportunidad de visitar otros países, la integración energética regional. ¿Qué significa en términos sencillos para los televidentes? Que los países se intercambien energía a medida de que la tengan disponible. O sea que nosotros producimos para Colombia, para Perú, para Paraguay, y cuando para Brasil, Perú tenga energía además, para Chile, le entrega al Ecuador. La gente no entiende eso. Bueno, yo acabo ¿cómo le vas a mandar de aquí a Chile o de aquí a México? Por un sistema integrado de transmisión como ya hay en Centroamérica, como hay en Europa, y con una particularidad, qué bueno que mencionas a Chile. Chile no tiene energía, no tiene los recursos hídricos que tiene el Ecuador y requiere gran cantidad de energía para sus operaciones mineras en el norte de ese país, y hemos tenido muchas... El Ecuador lidera el equipo técnico que está desarrollando la prefactibilidad para la integración energética. ¿Y cómo se intercambian energía los países? De hecho, el Ecuador se intercambia energía con Colombia, perdón, hemos venido comprando energía por muchos años. Todavía lo hacemos por temas económicos, no por temas de insuficiencia energética. Ya somos soberanos en energía, ahora queremos ser soberanos con energía renovable. Eso lo será el próximo año cuando tengamos las 8 hidroeléctricas en operación. Pero Freddy, en términos reales, cuando se despacha, se entrega energía eléctrica al sistema, hay un criterio económico. Se entregue primero la más barata. Y la más barata en muchos casos es el carbón, me refiero a la región. Pero es una energía que causa contaminación. Llegará el momento en que el mundo, y ojalá que eso lo podamos hacer a nivel de UNASUR, por ejemplo, o a nivel de CELAC, en donde la regulación privilegie la entrega de energía renovable, la que no contamina, una forma para cuidar el medio ambiente. De esto, Pancho, de entender es que nosotros podremos exportar productos que digan hechos con energía limpia y van a pagar más de algunos países. Es ya decir, algunos productos tienen la huella de carbono. Acá, no, ya eso ya se viene. Comienzan los consumidores a pagar más por productos que tienen la huella de carbono más baja, es decir, que tienen menos impacto en la contaminación del planeta. Pero mira los mensajes que está dando el Ecuador al mundo. Así es, así es. Yo quiero dejarles con esta pregunta, nos vamos a un corte. ¿Qué podemos hacer? Porque nosotros decimos es muy difícil producir cosas que no sean flores, banano, turismo, es decir, las cosas que no son mucha creatividad nuestra. ¿Qué otras cosas podemos producir? Enseguida, seguimos con Jorge Glass, aquí en Acuerdo para el Buen Vivir. ¿Para qué somos buenos los ecuatorianos? ¿Qué tenemos ventajas comparativas? ¿Qué necesita el mundo? ¿Qué le podemos vender al mundo? ¿O cómo es que se definió o se definieron los ámbitos en donde vamos a empezar a producir? Los tipos de productos que vamos a empezar a producir. Esa respuesta es bastante larga, pero puedo cortito nomás. Pero antes veamos algo de lo que ya está pasando. Hay un video donde se ven cosas que ya están sucediendo en el país. Yo me fui a comprar algo en un Supermaxi y al final vi que casi todo lo que había comprado era nacional, ¿no? Y me dio una gran alegría. Le dije... Casi el 94% de la percha de los supermercados ya está con productos ecuatorianos. Pero me dio una alegría. Y me acuerdo que a la cajera le dijo, oiga, qué bueno, todo lo que he comprado ahora se hace en el Ecuador. Pero esto es malo para algunas personas, ¿no? Exacto. Y ella me dijo, usted es uno de los pocos que me dice eso, me dijo. La pregunta es si podemos vivir en gran medida con lo que producimos nosotros, y tal vez luego en el propio Grupo Andino, qué sé yo. Veamos algo de lo que ya se está haciendo para continuar con esto. Es decir, ¿qué es lo que vamos a producir los ecuatorianos, en tu opinión? Todos los días se producen cerca de 5.500.000 litros de leche, productos de calidad mundial. Estamos haciendo inversiones de cerca de $6 millones en maquinaria para sustituir importaciones. Va a tener un beneficio para muchísima gente, alrededor de 1,5 millones de personas que viven de esta actividad. Una oportunidad tremenda la que se nos presenta en estos 15 meses para demostrar que el Ecuador
si tiene la calidad de los productos necesarios para sustituir o para hacer sustitución de las importaciones y de incentivar pues la producción nacional. Es una oportunidad para crecer. La línea de refrigeración, cocinas, ¿no? De cocinas de inducción, ahora que estamos apoyando todo el cambio de la matriz productiva y la matriz energética, una muy buena noticia de que se promueva, se incentive el consumo del producto fabricado en el Ecuador. Hay mayor compra de materia prima nacional, un mayor flujo de recicladores, que la chatarra, al ser nuestra materia prima, genera mucha mano de obra, da más oportunidades de trabajo al incrementarse la demanda del producto nacional. Una apuesta por el país, estamos haciendo una apuesta por nuestros hijos. El tema este que estamos tratando ahora de los productos nacionales importados, las salvaguardias, etcétera, a la final representan una oportunidad también, o para algunos, para otros puede ser un problema, puede ser una baja en la calidad de vida porque ya no tienen los productos que solía tener en su mesa. No, Francisco, todo está disponible. Ahora que a otro precio. Todo está disponible. Algunas cosas. O sea, nada se ha prohibido. Tienen un precio distinto. Que en la mayoría de los casos o son suntuarios o tienen sustituto nacional. Es decir, hay productos equivalentes. Recuerda el año pasado, Francisco, ya hemos visto esto antes, lo hemos escuchado los ecuatorianos, los que se oponen a todo. Freddy decía, ¿alguien se puede oponer a esto? Bueno, yo creo que en su esencia nadie se opone. Pero hablemos de cosas positivas. Hay varias preguntas que se han planteado sobre la mesa. ¿Es posible hacerlo? Por supuesto que es posible. Esto pasa por un análisis de muchas dimensiones y por distintos ejes de trabajo. Francisco decía, ¿podemos ser competitivos? Bueno, detrás ahí acabamos de concluir, te pongo un ejemplo, los estudios de siderúrgica, refinación de cobre, de astilleros, que ya está prácticamente listo, en donde sabemos que al comienzo en astilleros podemos perder dinero. O sea, vamos a hacer barcos. Sí, a construir barcos grandes. Barcos grandes, pero en todo caso, la cantidad de conocimiento, de innovación, de empleo especializado que genera este tipo de industria, hace que tomemos la decisión por dar ese salto en una producción de cosas distintas. Pero como esto, Francisco, primero lleva tiempo. Las industrias básicas, industrias pesadas, toman su tiempo en financiamiento, estructuración. Cuando hablo de estructuración, hablo de viabilidad financiera. Nadie financia algo, Francisco, si no es viable. No existe banco en el mundo, eso no existe, eso sí no existe. Un banco que financia algo que no tenga una viabilidad suficientemente fuerte. Sin embargo, en el camino fuimos determinando formas de creación de riqueza de más corto plazo. Y te cuento una reflexión, una historia muy particular. Leía el periódico en mi oficina y veía una nota muy chiquita, de esas que nadie les para bola, como decimos en el barrio. Pequeños arroceros marchan demandando ser incluidos en el cambio de la matriz productiva. Entonces, yo venía con un desafío de las industrias industrializantes y repentinamente vi compañeros, pequeños productores de arroz en Guayaquil que estaban marchando y decía, oiga, tómeme en cuenta, párenme bola. Y comenzamos a trabajar en una estrategia de agroindustria. Y luego fuimos perfilando 3 ejes de acción. Uno de ellos es las industrias básicas, uno de ellos. El otro es el fortalecimiento de la producción nacional y hemos visto lo que hace la producción nacional y cómo lo consumen los ecuatorianos. Más allá de algunos que se quejan y que tratan de torpedear esto, entre la preocupación legítima de alguna persona que tenía una preferencia por algún producto, hasta la mala fe de determinados actores políticos que buscan ¿Y no podemos tener problemas con países amigos que se quejan de que les estamos poniendo impuestos a sus productos? Estamos dentro del marco regulatorio de la Organización Mundial de Comercio y de la Comunidad Andina de Naciones y esperamos que eso sea ratificado en breve. Yo creo que por ahí no va el tema. Además, Francisco, esto lo hacen todos los países, ¿no? Y en la particularidad del Ecuador, ante una coyuntura específica, donde han bajado nuestros productos de precio, nuestros productos de exportación y no tener moneda propia, tenemos que tomar medidas para fortalecer la economía, para fortalecer
el esquema monetario que tenemos los ecuatorianos. Eso es una realidad. Si no seríamos irresponsables. Alguien me dice, Jorge, que un ejemplo es Corea del Sur, que puso aranceles altísimos a los automóviles para permitir que florezca la industria automotriz. De ahí salió Kia, Hyundai, los vehículos coreanos que son prestigiosos. Y lo mismo en la industria de telecomunicaciones, LG, Samsung, etc. Nosotros admiramos a Corea del Sur por lo que logró de ser uno de los países más pobres y ahora está en de los países más avanzados. Pero también hay una reflexión. Son los que más se suicidan. No son más felices que antes. O sea, ¿cuál es ese cuidado tan importante entre entrar en un desarrollo? Es decir, lo que quería preguntarte es, nuestro fin no es ser Corea del Sur, o no es ser Suiza, o no ser Suecia, ¿no es cierto? ¿Cómo es ese Ecuador que no tiene ese modelo de desarrollo, sino hay algo distinto, alternativo? Una reflexión importante, Freddy, es que a veces admiramos el resultado en términos de desarrollo. Ya vamos a tratar de comentar algunos temas más individuales que tú presentas, pero nos olvidamos del camino recorrido. Yo creo que hay algunos aspectos en el desarrollo de estos países que enfrentaron un cambio en su estructura económica real que les llevó 30 años y que empezó en muchos casos con el sufrimiento de un pueblo. Un país asolado por guerras, un país sin suficiente territorio, decían los expertos. Recordemos la historia, sin materias primas, sin territorio para cultivar, en donde en su momento dijeron, bueno, vamos a invertir el Estado en industria petroquímica y vamos a invertir en siderúrgica. Fue una apuesta en ese momento. Es lo que aquí estamos haciendo con la electricidad. Suscitaron en ese momento determinadas inversiones para generar un proceso de desarrollo. En el camino se han convertido en los astilleros de los más importantes del mundo, creo que son el segundo más importante del planeta, generaron tecnología propia, son uno de los polos petroquímicos más importantes del planeta sin tener petróleo, no tienen hierro y hacen los barcos de los más grandes del mundo. Es decir, es un modelo de desarrollo interesante que tuvo una curva de aprendizaje, que tuvo una prueba probablemente de aciertos y de errores y que tenía todo en contra. No tenía suficiente cantidad de población, no tenía suficiente cantidad de territorio, no tenía materias primas, no tenía la tecnología, pero decidieron comenzar a crear lo único que no se destruye, Freddy, que también lo estamos haciendo en el Ecuador. No estoy diciendo que estamos siguiendo el modelo coreano, estamos siguiendo el modelo ecuatoriano. Con las fortalezas que tenemos, seguirlas maximizando. No, esto es lo que no se destruye. Las ideas, el conocimiento, el talento humano. Tenemos más de 10.000 jóvenes estudiando en las mejores universidades del planeta con el solo compromiso de regresar a Ecuador a aplicar sus conocimientos, ya sea en la academia, en la innovación, investigación o el sector productivo. Freddy, la visión de vida, el alejarnos del consumismo o de la búsqueda de una riqueza material per se, como el fin de todo lo que hacemos, creo que hace la gran diferencia. Es por eso que nosotros, independientemente de que tenemos consagrado un buen vivir en nuestra Constitución, creemos que el socialismo del siglo XXI, esa concepción de vida, que es un modelo en construcción, no podemos decir que eso está completamente definido, ni lo vamos a encontrar, hay ejercicios en algunos libros, pero no creo yo que se ajustan a esa construcción de un estado del buen vivir, que busca igualdad de oportunidades, que busca una redistribución de recursos, que busca equidad en la sociedad y que, Freddy, lo estamos alcanzando. Estamos luchando contra las inequidades y hay resultados muy importantes de bienestar en los ecuatorianos, donde la clase media ha crecido. Ha pasado del 18 al 35% según cifras del Banco Mundial. Las encuestas también de calidad de vida por consumo indican que los ecuatorianos consumen más. Claro, hay que tener mucho cuidado en esa visión de vida, en esa construcción social de luchar contra el hedonismo, contra la búsqueda del placer o el individualismo, que es la teoría del libre mercado, pues Freddy, no nos engañemos, ya estamos
quizás alejándonos un poco del tema del cambio de la matriz productiva, pero esto nace de la misma concepción de la mano invisible de Smith, que dice que el individualismo, la búsqueda del bienestar por sí mismo del individuo representará el mejoramiento de la sociedad. La mano de Smith ha sido tan invisible que nunca nadie la ha visto ni nunca nadie la verá en la historia de la humanidad, porque eso no existe. En alguna parte se llegó a decir que la codicia es el motor del desarrollo, imagínate. La codicia individual es el motor del desarrollo. Vamos a seguir, Jorge, en la última parte de nuestro programa. Nunca que está, por cierto, ninguna pregunta. Yo creo que de alguna manera se están contestando muchas de las preguntas. Vamos a ir a la última parte donde resumimos lo que comenzamos a tratar antes y 2 o 3 temas que a mí me parecen también fundamentales. Por cierto, muchísimas gracias a todos los canales que retransmiten este programa y muchas gracias a todas las personas que nos están dando su opinión sobre la matriz productiva y el pensamiento y la propuesta del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Vamos al bloque final con Jorge Glass. Y yo decía algo personal, ¿no? Hace 10 años Jorge estaba haciendo entrevistas en un canal de televisión, ¿no es cierto? Era parte de su trabajo y su labor. Además, me ha confesado que le gustaba muchísimo, era una cosa que le gustaba. ¿Nunca pensaste, cuando hacías esos programas, estar ahora de vicepresidente de la República y participar en este cambio tan grande que ha habido en estos años? Mira, ¿nunca lo pensaste? No, como tampoco nunca pensé ser entrevistador, Freddy. Yo soy ingeniero, soy técnico, y esas vueltas que da la vida, como dice alguna canción. Te cuento cómo comencé a entrevistar. Yo era el técnico, luego fui administrador de un canal de televisión chiquito, pequeño, UHF, 25 en Quito, 36 en Guayaquil, y había un programa de negocio que se llamaba Gestión Empresarial. Y un día faltó el entrevistador. Y el dueño del canal me dice, bueno, entrevista tú. ¿Cómo que entrevista? Sí, tú siempre opinas de política, opinas de esto, opinas del otro, entrevista. Bueno, y comencé, hice una entrevista. La primera creo que fue a un representante de un gremio del Colegio de Ingenieros. Y yo estudioso siempre de los temas de telecomunicaciones y temas energéticos del país. Y luego entrevisté a un diputado, que me acuerdo que le di duro en algunos temas, y a la final me quedé con el programa haciéndolo 8 años, hasta que fui convocado a la Revolución Ciudadana. Pero fue una época maravillosa, lo extraño muchísimo, y quién creyera que esos temas que defendíamos en ese programa de televisión, temas energéticos, temas productivos, en contra de la tercerización, defendiendo a los trabajadores, yo iba a tener la oportunidad de ser parte de un proceso político que iba a cambiar todo eso radicalmente. ¿Qué ha ganado Jorge Glass en estos 8 años? Hay gente que dice, ganan mucho dinero en el gobierno, ¿no es cierto? Con tanto dinero que ha habido en las carreteras y todo. ¿Qué ha ganado Jorge Glass? En términos económicos, ¿cómo estás ahora en relación a antes? Y en términos integrales, ¿cómo es ese Jorge de hoy en relación al Jorge de antes? Mira, Freddy, cuando entré al gobierno, el salario de la función que yo tenía era $8.000. Recordemos que un decreto presidencial bajó eso a la mitad, a un salario de $4.000. Creo que yo era presidente del Fondo de Solidaridad de esta institución que administraba todas las empresas del Estado, y la reducción del salario del 50% decretada por el presidente de la República, como tenía que ser, porque ese es el concepto de servicio público. Te confieso, en ese momento, ganando $4.000, yo ganaba más de lo que ganaba antes en mi actividad privada, lo confieso. Y yo he logrado, tengo 2 hipotecas, estoy radicado ya en Quito, acabo de vender hace poco tiempo mi departamento en Guayaquil, y tenemos un vehículo, yo manejo mi vehículo los fines de semana, y ese es mi patrimonio. Yo vivo de mi sueldo, así que para los que dicen que ganamos de más, bueno, creo que ganamos lo suficiente en
en esta función pública, en esta dignidad que por votación del pueblo ecuatoriano, por decisión de Alianza País y de ese querido amigo Rafael Correa Delgado, tengo el enorme privilegio, enorme bendición de ser presidente de la República del Ecuador, vicepresidente de todos los ecuatorianos. ¿Qué ha ganado el vicepresidente de la República? ¿Qué ha ganado Jorge Glass? ¿Qué ha ganado el hombre? ¿Qué ha ganado la persona? Mira, he logrado sentir en lo más hondo la injusticia. Yo conocía casi todo el país. También yo había viajado mucho por mi actividad profesional, aprendiendo tecnología. Yo soy ingeniero en telecomunicaciones. Yo he viajado muchas veces a aprender y a instalar redes de comunicaciones, inclusive en otros países. Sentir la injusticia que vivía el Ecuador. Cuando uno recorre, por ejemplo, cuando yo trabajaba para las Fuerzas Armadas instalando redes de comunicaciones, Pindal, Sabanilla, Encelica, y ir a inaugurar un agrocentro, un centro de acopio con silos, planta de secado, ejecutado por las asociaciones de pequeños productores de maíz y con tremenda carretera donde antes había solamente lodo, ¿no? Es como estar en una realidad paralela, ¿no? Lo que era el Ecuador antes a lo que era ahora. ¿Qué he ganado en lo personal? La infinita convicción de que somos capaces de construir nuestro destino a la ecuatoriana, pensando en el ecuatoriano, pensando en la ecuatoriana, pensando en los jóvenes, creando trabajo, creando riqueza, generando producción, pero para la gente. Mire, es muy fácil tener crecimiento económico. Le pongo un ejemplo muy sencillo. Regreso al petróleo. Yo bajo renta petrolera, reduzco normas ambientales, regreso a la tercerización laboral y vamos a tener crecimiento económico, va a crecer el Producto Interno Bruto. Ese crecimiento aquí en el Ecuador no, mi querido Freddy. Aquí en el Ecuador no. Primero la gente, luego de la gente, la naturaleza y crear esa sociedad de bienestar. Es el buen vivir que es tan difícil a veces de entenderlo o definirlo, como es difícil definir esto del cambio de la matriz productiva. Lo estamos construyendo todos los ecuatorianos. Usted ve ahora a esos jóvenes en la calle y que se cogen el pecho y dicen, yo soy capaz. Recuerde, Freddy, el Ecuador de antes. No, en los migrantes. Todos tenemos un familiar migrante. Los migrantes, ¿de dónde eres? De Ecuador, y casi que mirando al piso. Ahora dicen, soy ecuatoriano, y miran al cielo. Yo creo, Jorge, que nos queda un nuevo programa más adelante para hablar del tema filosófico, el profundo, el del cambio humano, de lo que realmente está ocurriendo en la sociedad. Pero quisiera pedirle a Pancho que termine este programa con la última pregunta, por lo menos en esta etapa, ¿no es cierto? Tenemos otros últimos programas, pero Pancho estará ahora en funciones para ayudar al cambio de la matriz productiva desde los Estados Unidos. Así es que son los últimos programas en que Pancho nos acompaña. Así es. Y quería terminar el programa, estos 60 minutos, con tu Jorge, con tu anécdota del entrevistador, que Nat King Cole le pasó lo mismo. Él era pianista de un bar de mala muerte. Faltó el cantante un día, hicieron cantar y mira lo que fue Nat King Cole. Una cosa que yo no quisiera irme sin preguntarte. Aquí es necesario una cooperación pública-privada, incluso también de la pequeña economía popular y solidaria. No sé si esa pata del compromiso privado con el proceso de cambio de la matriz productiva puede estar fallando. ¿Tú le ves así o crees que hay no creo, Francisco, un compromiso fuerte? El hecho de que haya crecido bastante la inversión pública obedece a una coyuntura muy particular. No había suficiente infraestructura. ¿Qué hago yo hablando de producir más, producir mejor, de la agroindustria? Podemos hacer un programa solamente de agroindustria, si ustedes así lo estiman, donde la riqueza está en la tierra y donde podemos generar más de 200.000 empleos hasta el 2025. O sea, podemos hablar de muchas cosas. Pero, Francisco, el hecho de que hayamos tenido que crecer en infraestructura pública era porque no había nada. ¿Qué hacía yo planteándole aquí hasta el televidente? Me dirá, este señor es un mentiroso, pues. Aquí no hay energía, no hay carreteras, no hay puertos, no hay aeropuertos, no hay fibra óptica, siguen explotando a la gente, no hay talento humano, hay universidades de garaje. ¿Qué hacíamos planteándole a la ciudadanía? Un cambio de matriz productiva, un entorno de nuevo tejido productivo con las condiciones anteriores. Había que cambiarlas. Y eso significa inversión pública rentable.
La rentabilidad de las hidroeléctricas en su conjunto, con los ciclos hidrológicos distintos, superaba creo que el 38%, sin sustitución de hidrocarburos, o sea, se iba por arriba del 50% de la rentabilidad de las hidroeléctricas. Por eso que nos han financiado los bancos, Francisco, porque son proyectos rentables, amigables con el medio ambiente, que promueven desarrollo. Es decir, ha habido un crecimiento económico sostenido, la inversión pública ha suscitado un crecimiento económico, pero mire usted cómo todo el mundo produce más. Yo me reuní una vez con unos empresarios que les hacía yo esta reflexión. Díganme ustedes cuánto facturaban en el año 2007 y cuánto facturan en el año 2014. ¿Y cuánto ha subido su renta? ¿Cuánto han subido sus precios? ¿Cuánto ha subido el salario de la gente? ¿Cuánto hemos reducido la pobreza? Es decir, ¿qué hacían las empresas produciendo más si no había capacidad de consumo en el país? Ahora sí la hay y hay que seguirla fortaleciendo. Falta mucho todavía. Y queremos mil gracias, Jorge, Pancho. Vamos a seguir este tema, el tema de agrícola, el tema de la condición humana. Decía Silvio Rodríguez, a la revolución hay que quitarle la R, ¿no? ¿Cuánto es revolución y cuánto es evolución? ¿En qué proceso está actualmente el Ecuador? Eso hablaremos próximamente con Jorge Glass, y a él y a Pancho mi agradecimiento por este programa. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes y Francisco, el mejor de los éxitos. Gracias. Gracias.